Bien, hasta el momento entonces de todo lo que es glomerulopatías, ya primarias sobre todo, porque en cada uno van a darse cuenta que son también producidos por otras entidades, por otras enfermedades, ¿no? En cada una de estos tipos, digamos, anatomopatológicos, porque en realidad son tipos anatomopatológicos que en realidad son síndromes, ¿no? Síndromes, como habíamos mencionado ya, porque se caracterizan por presentar un cuadro clínico con un conjunto de signos, síntomas, producido por muchas causas, ¿no? Entonces, cada una de estas cumple ese criterio. Hay signos, hay síntomas producidos por muchas causas. Entonces, lo que estamos ahora, repito, para los que, bueno, no han estado ayer, en buena cuenta, tal vez son los mismos que están, lo que estamos haciendo es definir bien, sobre todo, la de causas primarias, ¿ya? La de causas primarias. Claro que en cada uno vamos a mencionar que también es producido por esta enfermedad, ¿no? Así hemos estado indicando, ¿no es cierto? Muy bien, entonces hasta ayer habíamos agarrado y tocado ya dos temas muy importantes. La glomerulopatía con cambios mínimos, ¿no? Por fusión de pedicelos, ¿no es cierto? Que también se llamaba antes nefrosis lipoidea, ¿no? Después hemos tocado la segunda entidad, una enfermedad que afecta básicamente al mesangio, es una mesangiopatía, la glomerulonefritis mesangial, ¿ya? Muy bien, ahora nos toca conversar sobre la glomeruloesclerosis focal segmental. A ver, quiero que de una vez por todas tenga que definir bien cada una de estas entidades. ¿Por qué se llama glomerulosclerosis? Porque los glomérulos, básicamente, la característica patológica es que haya esclerosis o hialinosis también se llama. ¿Ya? Focal, ¿por qué se llama focal? Porque no todos los glomérulos están afectados. No están todos los glomérulos afectados, sino partes, por zonas. ¿Ya? Quiere decir entonces que hay zonas de glomérulos que no están afectadas, ¿no es cierto? Que están aparentemente sanas, ¿no? Y de las que están afectadas, de esas zonas que están afectadas, no están totalmente afectadas todo el glomérulo, ¿no? Porque si se afectara totalmente se hablaría afectación global, ¿no? No nos olvidemos que dentro del glomérulo hay un enmarañado de capilares, ¿no es cierto? Es un conjunto de capilares que están pues distribuidos en tres paquetes, vamos a decir, de capilares glomerulares, ¿no? Entonces, en realidad no se va a afectar, digamos, en forma global, sino se va a afectar segmentariamente. Repito entonces, se llama glomerulosclerosis porque la característica fundamental de esclerosis y que afecta partes o zonas de glomérulos, ¿no? Y de las que están afectadas se afectan en forma segmentaria. Esta enfermedad entonces se va a caracterizar por el depósito de IgMC3. Mira, desde el saque, desde la definición nos está diciendo, ¿no? Se depositan entonces IgMC3, ¿no? Y que fundamentalmente se va a caracterizar por presentar un cuadro de síndrome nefrótico, ¿no? Es decir, va a haber proteinuria severa con todo lo que ya sabemos, ¿no? Muy bien, entonces también se llama hialinosis segmentaria focal, ¿no? Entonces así lo vamos a conocer esta enfermedad. Siguiente. La enfermedad es más frecuente en niños y adolescentes y existe un ligero predominio en los varones. Mire, habíamos dicho ayer, ¿no es cierto? Y creo que por lo menos les ha quedado bastante claro, ¿no? Que la glomerulopatía con cambios mínimos es una presentación más de niños, ¿no? De niños de edad pediátrica, ¿no? Pero la pregunta es, después de cambios mínimos, ¿cuál es la entidad que le sigue? Justamente esta, focal segmentaria en niños, ¿ya? Entonces, ¿en quiénes más se presenta? En pacientes no jóvenes entre los 10 hasta los 30 años y más que todo en varones,
¿Está claro? Entonces, esa es la presentación. Se observa alrededor, dice, del 10% de los síndromes nefróticos idiopáticos de la infancia, ¿ves? Y mayormente, pues, más del 20% en los adultos, ¿no? Siguiente. En cuanto a la etiología, ¿no es cierto? Y patología. Es de causa idiopática. Mire, en cada una de estas patologías, entidades, vamos a ir diciendo que son de causa desconocida, ¿no? En realidad, si decimos que es de causa inmunológica, está bien, pero ¿debido a qué, pues? ¿No? Es de que se da esta causa inmunológica, ¿no es cierto? No sé si me están entendiendo. Exactamente no se conoce por qué se da, ¿no? Dada de que esta enfermedad es una enfermedad propia, digamos, frecuente de países pobres, como el nuestro, por ejemplo, se dice que el nivel socioeconómico y el grado de nutrición tendría que ver en estas enfermedades glomerulares primarias. Por eso es de que en países como el nuestro todavía las glomerulopatías es bastante frecuente, ¿no? Si uno va a Estados Unidos, países del primer mundo, tú vas a ver diálisis, pacientes de diálisis, vas a ver que la mayoría son pacientes viejitos, ¿no? Diabéticos, hipertensos, enfermedades quísticas, en fin, ¿no? Pero glomerulopatías no se ven, porque se ven más en pacientes jóvenes como el nuestro, ¿no? Entonces, ese es el tema. Se presenta, entonces, la presencia de IgM-C3 en estas lesiones del glomérulo sugiere un mecanismo patogénico de naturaleza inmunológica, ¿ya? Inmunológica. Pero repito, entonces, ¿debido a qué? No se conoce exactamente la causa, ¿no? Por eso decimos que es idiopática. También puede tratarse de depósitos inespecíficos relacionados con el elevado peso molecular de la inmunoglobulina M, ¿ya? Esa es una característica fundamental. Siguiente. En algunos casos, esta enfermedad aparece en individuos diagnosticados previamente de cambios. ¿Se acuerdan lo que les dije? O sea, niños que tienen enfermedad de glomerulonefritis con cambios mínimos, ya ese NCM, ¿no? Puede virar, habíamos dicho, a focal segmentaria, ¿no? ¿Y en qué otras enfermedades podemos encontrar? Ojo lo que les decía, o sea, cada una de estas van a ser producidas por diferentes causas, ¿no? Fíjense en adictos a la heroína, las nefropatías del reflujo vesicoureteral, es decir, pacientes que tienen regreso o reflujo de la orina de la vejiga hacia los uréteres, al riñón, ¿no? Esos pacientes pueden hacer este tipo de glomerulopatía. Las nefropatías por analgésicos, las infecciones por HIV, fíjense, HIV, SIDA, pueden producir focal segmentaria. El rechazo crónico del injerto renal en pacientes que son trasplantados y tienen larga data, ¿no? Las agenesias, ¿no? Pacientes que nacen con un solo riñón o que son nefrectomizados o que son nefrectomizados parcialmente, ¿no? Parte del riñón. Esos pacientes pueden ser focal segmentaria. Y las nefropatías parciales. Como verán, mira, son producidas por varias causas, ¿no? Siguiente. En estos últimos casos, entonces, de reducción de la nefrona, o sea, si nefrectomizados, aquellos parcialmente o totalmente, las lesiones de esta enfermedad en los glomérulos residuales sugieren que estas pueden también obedecer a fenómenos de hiperfiltración. Si tú sacas uno de los riñones, el otro riñón va a terminar hiperfiltrando, ¿no? Si tú sacas parte del riñón, o sea, nefrectomía parcial, el resto del riñón que está con sus glomérulos van a hiperfiltrar. Pareciera que una de las teorías que explica esta enfermedad, ¿no?, de focal segmentaria es que sea pues la hiperfiltración, ¿no? Se ha descrito lesiones de esclerosis glomerular focal sobreañadida a otras enfermedades. O sea, ¿qué estoy diciendo? De que no siempre son puritos focal segmentaria. Puede, por ejemplo, sobreañadirse a glomerulopatías con formación de semilunas, por ejemplo, ¿no?
Entonces, no siempre vamos a encontrar toditas focal segmental. Tal vez encontremos semilunas ahí, ¿no? O sea, las rápidamente progresivas. Siguiente. Mira, fíjense, esta es la característica anatomopatológica. Mira, acá tenemos un glomero, fíjense la foto, unos glomerulos que están sanos, ¿no? Pero sin embargo, el glomérulo enfermo donde está la flecha, fíjense, la pregunta es, ¿este glomérulo está afectado globalmente? No. Hay una parte que no está afectada, la parte violácea, ¿no es cierto? Esa es la esclerosis, ¿no? Pero hay una partecita, mira, fíjense que está como el otro lado no está afectada. Por eso que la afectación es segmentaria, ¿ya? Este creo que es una foto bastante ilustrativo para poder definir lo que estamos diciendo. Siguiente. A la inmunofluorescencia, fíjense, hay depósitos de IgMC3. Eso es característica fundamental, ¿no? Si el patólogo nos dice, oye, hay depósito de IgMC3, perfecto, nos está dirigiendo a una focal segmentaria. Ojo, IgMC3. En cambio, en las glomerulopatías membranosas, que vamos a ver después, hay más IgGC3. A ver, mnemotecnia. En la membranosa es IgGC3. En la focal segmentaria es IgMC3. Importantísimo, porque el patólogo con esto nos está haciendo ya diagnóstico de focal segmentaria, ¿ya? Mira cómo se ven en la microscopía con inmunofluorescencia. Esos puntitos, ¿no?, que alumbran, nos está diciendo que hay depósito de C3, exactamente eso, ¿no? C3, IgM. Por ejemplo, no sé, pues su IgG puede ser azul, por ejemplo, no sé, y así por colores, ¿no? Entonces es importante nosotros también hacer un estudio con un microscopio que tenga inmunofluorescencia, ¿no? Siguiente. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros en la clínica y el laboratorio? O sea, ¿qué signos y síntomas vamos a tener? Se presenta habitualmente en forma de un síndrome nefrótico idiopático, ¿ya? Así que ya no vamos a estar repitiendo síndrome nefrótico, proteinuria, hipoalbuminuria, ya no. Estamos haciendo básicamente síndrome nefrótico, tanto en niños como en adultos, ¿ya? Entonces, tú tienes un pacientito con síndrome nefrótico, jovencito, varón, entre 10 a 30 años, o ya estás dirigiendo a focal segmentaria, ¿no? Doctor, y más viejitos puede haber, 60, 70 años, puede haber. En niños también ya hemos dicho que es la segunda causa. O sea, nada es especial. La medicina, pues, no hay nada que se diga 2 más 2 es 4, ¿no? Una focal segmentaria puedes encontrar un paciente de 80 años, ¿no? Pero, sin embargo, les estoy diciendo en quiénes se presenta más. Varones entre 10 a 30. Bueno, vuestra edad, ¿no? Ustedes están en 20 años, 21 años, 22 años. Más o menos así, ¿no? Alrededor del 30% de los casos presentan al inicio proteinuриas de tipo no nefrótico, ¿no? O sea, no siempre el paciente empieza presentando proteinuриas de rango nefrótico, sino no nefrótico significa menos de 1 gramo, 2 gramos máximo, ¿no? Y así, y después ya presentar. Por eso siempre es ver el histórico de las proteinurias, ¿no? Si doctor no presenta síndrome nefrótico, pues si tiene 25 años, varón, y no creo que sea focal segmentaria porque tiene apenas 1 gramo de proteínas. Puede ser porque está empezando, después va a ser ya síndrome nefrótico, de rango nefrótico, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Siguiente. Ahora, se va a encontrar hematuria microscópica en el 65% de los casos y macroscópica en el 10%. ¿Ya? Puede haber entonces también hematurias, ¿no? Hematurias de origen glomerular, ¿ya? Algunos pacientes presentan hipertensión arterial en un 30 a 50%. Inclusive insuficiencia renal, pero antes, si tú tienes hematuria, tienes hipertensión, estás frente a un síndrome nefrítico, además. O sea, tú vas a tener un paciente probablemente con síndrome nefrótico y también nefrítico, doctor, ¿no? O sea, un síndrome mixto, nefrótico-nefrítico. Cuando se presentan así, ojo, delegada, y les dices a tus compañeros, cuando se presentan con síndrome nefrótico y nefrítico, es agresivo.
Cuidado entonces, siempre hay que buscar, ¿no? Que tenga también hematuria, hipertensión. Y también al momento del diagnóstico puede ser que la creatinina ya esté elevado. Mire, un 20 a 30% ya están elevados la creatinina, o sea, la función renal ya está afectado al momento de diagnosticar. ¿Está clarito? El complemento sérico en este caso es normal. Ahora, la pregunta de ustedes es así bonito, ¿no? Doctor, si yo no le tratamos a este paciente con nada, bueno, en fin, ¿en cuánto tiempo va a progresar a la insuficiencia renal? Va a progresar entre 3 a 10 años. De 3 a 10 años. ¿Quiénes, doctor, van a progresar más rápido? Aquellos que harán síndrome nefrótico nefrítico. ¿Me están entendiendo? Es lo que mi profesor me decía en la universidad, cuando hacía la especialidad. El paciente, ¿no?, que tiene una focal segmentaria maligna. ¿Por qué maligna, doctor?, le pregunta. Porque tiene nefrótico y tiene nefritis. Es el que va a ir más rápido. 3, 4, 5 años ya están en diálisis. Está claro, no sé si me están entendiendo, pero bueno, eso es lo que tienen que ustedes tener claro el asunto. Ustedes durante vuestras prácticas han estado peleándose que glomerulopatías, ese es un paciente con síndrome nefrótico. Oye, averigua qué cosa fue la causa, ¿se acuerdan? Orinaba con espuma, señor. Ya en diálisis ya le ha conocido, nunca le han hecho biopsia, nunca me han hecho. Orinaba con espuma, se hinchaba, señor. ¿Cuántos años tiene usted? 28 años. ¿Cuántos años está en diálisis? Oye, uno puede llegar a diagnosticar las glomerulopatías. Inclusive hasta podemos tipificar. Doctor, pero ¿cuál es el examen TOF, la prueba de oro para hacer diagnóstico? Si es focal segmentaria, cambios mínimos mesangial, membranosa. ¿Es la biopsia renal o no? Pero ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente nuestros pacientes no se hacen biopsia renal porque ya vienen ya en estadios terminales solamente para cargarlos y enchufarlos a la máquina de diálisis. ¿O no es así? Por eso que ustedes toda la vida tienen dificultades cuando hacen buenas historias clínicas. Señor, ¿por qué se malogró el riñón? Ahora ya están aprendiendo a preguntar ya. Señor, ¿cuál es la causa, la etiología de su insuficiencia? No te va a entender. ¿Qué es ser etiología, no? Señor, ¿por qué se malogró el riñón? No sé, solo montaba a caballo, me golpeé la cintura, así dice, ¿no? Son mitos, pues, de la creencia de la gente. Entonces, cuando uno ya tiene argumentos, no sé, semiológicos, dice, oye, ¿no será una glomerulopatía? A ver, caballero, ¿usted antes de entrar a diálisis se hinchaba? Sí, me hinchaba los 2 pies, incluso amanecía con mis ojos hinchados. ¿Orinaba con espuma? Sí, orinaba un montón. Algunos le han dicho que tenía sangre en la orina, sí me dijeron. ¿Su presión era alta? Mira, si te está diciendo todo eso, ¿tenía nefrótico, nefrítico o no? Claro, pues. Entonces, ese es el tema, ¿ya? Por eso que ustedes hacen un esfuerzo semiológico en hacer la anamnesis de estos pacientes, ¿no? Y poder tipificar. O sea, doctor, yo puedo tipificar sin haber hecho biopsia renal, glomerulopatía mesangial, cambios mínimos, focal segmentaria, membrana proliferativa. Sí puedes. Sí puedes. Sí puedes, por lo menos acercarte. No dirás fehacientemente, no, hubo, no. No, puedes acercarte. Siguiente. En cuanto a la evolución y tratamiento, las remisiones espontáneas son poco frecuentes, ¿ya? O sea, de pronto, de lo que el paciente está hinchado, botando proteínas, orinando con espuma, de pronto se empiezan a deshinchar sin tratamiento. A eso se llama remisión espontánea, se pueden darse. Y se dan pues hasta un 25-30%. Si no se trata, la enfermedad suele evolucionar hacia la insuficiencia renal crónica, hemos dicho, ¿no? Entre 3 a 10 años. La velocidad de progresión es variable y difícil de predecir, pero sin embargo nosotros podemos predecir si te paciente es un nefrótico, además nefrítico, bueno, pues rápidamente va a progresar. Los corticoides consiguen una remisión completa en el 20 a 30%, no en todos, ¿no?
por lo que, bueno, debe darse un mínimo de 8 semanas, 2 meses, 3 meses de tratamiento, ¿no? Siguiente. Existen, pues, otras alternativas para estos pacientes que no remiten. Siguiente. Puedes combinar la prednisona con ciclofosfamida, ¿no? Se obtienen remisiones parciales o completas en el 40-60% de los casos tratados durante periodos más prolongados, ¿no? Entre 6 a 2 meses. Prednisona más ciclofosfamida. Puedes combinar. Ahora, otro medicamento que ha entrado con fuerza para tratar esta enfermedad son la ciclosporina A, de 3 a 5 miligramos kilo día, en general asociadas a dosis bajas de prednisona. O sea, puedes combinar a corticoides con ciclofosfamida, ¿ya? Y esto va a producir remisiones en el 50% de los casos. ¿Suele recaer al suspender el fármaco? Sí, puede recaer. Por lo menos, pues, muchas veces pacientes requieren hasta un año de tratamiento, ¿no? Entonces, tenemos alternativas de tratamiento. Aparte de eso, también el micofenolato de mofetil, el rituximab, que son terapias biológicas, puedes plantearlo como alternativa de tratamiento para estos pacientes. ¿Ok? Siguiente. Entonces, la recidiva de la enfermedad original se produce en alrededor del 30% en los pacientes trasplantados. A ver, ¿qué estoy diciendo? Si yo lo trasplanto a un paciente que tiene focal sedimentaria, en el riñón que se le ha trasplantado puede recidivar hasta en un 30%. 30%. Se supone que le has puesto un riñón que no, no tenía enfermedad, ¿no? Pero porque el paciente tenía ese diagnóstico, esa enfermedad, puede recidivar también en el riñón que ha recibido, en el riñón trasplantado, ¿no? Entonces, muchas veces es importante saber cuál es la causa de la enfermedad. Para decirlo, puedo trasplantar. Si yo voy a ver que va a recidivar un porcentaje alto, sería bueno trasplantarlo de un donante vivo, familiar, por ejemplo, no sé. Tal vez es preferible trasplantar donante cadavérico, ¿no? Entonces, también nos sirve, pues, para decidir también eso, la causa, porque muchas veces decimos, ¿para qué ya queremos esforzarnos en saber cuál fue la causa que le malogró el riñón? ¿Será focal? Me parecía está ya en diálisis. No, nos va a servir tremendamente para muchas cosas, ¿no? Vas a ver también, primero, por ejemplo, tal vez se debe a una enfermedad que está afectando otros órganos más, una secundaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es bueno saber, o por lo menos acercarse a la etiología. ¿Ya? Siguiente. Muy bien, entonces ya está, hemos hablado ya de cambios mínimos, de glomerulonefritis mesangial, acabamos la glomerulosclerosis focal segmentaria y vamos a ver ahora la glomerulopatía membranosa. Mire, acá está así, adrede, escrito como glomerulonefritis membranosa. En realidad debe llamarse glomerulopatía de tipo membranoso. ¿Por qué itis no? Porque en esta enfermedad la inflamación no es preponderante. Hay inflamación, pues una inflamación bastante leve, no es importante. Entonces es preferible llamar glomerulopatía de tipo membranoso. Como su nombre indica, es una enfermedad del glomérulo, pero que afecta básicamente ¿qué? ¿Qué estructura del capilar? Muy bien, la membrana basal. ¿Ya? La membrana basal. ¿Se acuerdan de la membrana basal dónde está? Es el que prácticamente es digamos, la parte del sostén del endotelio, ¿no? Ahí se adhiere o descansa sobre esa membrana basal, ¿no? Entonces, esa membrana basal está afectada en este caso, ¿no? Esta membrana basal hay engrosamiento y hay una digamos, alteración de la estructura de la membrana, ¿no? Y lamentablemente va a perder proteínas. Un ratito, por favor, está entrando una llamada, ¿eh? Espérenme. Ok, entonces decía que básicamente la patología se va a ubicar a nivel de la membrana basal, ¿ya? Hay una
alteración o una afectación del citoesqueleto de la membrana basal. Siguiente, la arquitectura de la membrana basal. Siguiente. Esta enfermedad, entonces, hay una desorganización pues, de la estructura de la membrana basal y a su vez también puede haber, a ver un ratito, por favor. Entonces les decía que esta enfermedad, básicamente si hay inflamación es mínima, ¿no? Eh, También se llama glomerulonefritis membranosa, pero yo prefiero llamarlo glomerulopatía membranosa. Y también se llama glomerulonefritis o glomerulopatía extramembranosa. Siguiente. Fíjense, acá tienes un glomérulo en el cual, ¿no? Si ustedes se fijan, la membrana basal está bien engrosada, ¿no? Esa es justamente donde está señalando nuestro compañero. Entonces, acá básicamente el endotelio, el epitelio, el mesangio no están afectados, ¿no? Sino la membrana basal. Y esta membrana basal deja pasar gran cantidad de proteínas que vamos a ver ahora, ¿no? Siguiente. Ya, mira, ahí está. Acá tenemos bastante ya más panorámico. Donde están las flechas, la membrana basal que está bien engrosada, ¿no? Siguiente. Entonces, en cuanto a las causas, incidencias, factores de riesgo de esta enfermedad, la nefropatía membranosa es causada por un engrosamiento de la pared capilar, mira, de la membrana basal, ¿no? La causa, como siempre, vamos a seguir diciendo que es desconocido, ¿no? O si es que hay un tema de tipo inmunológico, hay, pero ¿qué lo produce ese tema inmunológico? No se sabe. Es una de las causas más comunes del síndrome nefrótico en el adulto, ¿ya? A ver, ojo con los que están presentes, es porque les interesa estar, pues, ¿no? En niños hemos dicho que cambios mínimos, ¿no es cierto? En adultos, más de 30, 40 años, la causa más frecuente de síndrome nefrótico es por la glomerulopatía membranosa. Repitan 10 veces, ¿no? Entonces, si tú tienes un adulto mayor, 40, 50, 60 años, está con síndrome nefrótico, hinchado, orinando con proteína. Oye, lo primero que tengo que pensar es una glomerulopatía membranosa. Puede también presentarse como una excreción asintomática, pero no siempre va a presentar síndrome nefrótico. Puede empezar produciendo proteínas así bien leves, ¿no? Pero después la característica fundamental de esta enfermedad va a ser la presencia de síndrome nefrótico severo. Es el síndrome nefrótico más severo de todas las glomerulopatías.
No sé si están tomando nota de algunas cosas, ¿no? Es el síndrome nefrótico más severo. A ver, a mí, doctor, voy a hablar como la delegada, ¿eh? Me han dicho que síndrome nefrótico es más de 3,5 gramos de proteínas, ¿no? Entonces, focal segmentaria puede llegar a 3, 4 gramos, 5 gramos. Cambio anemia puede llegar igual, mesangial igual, ¿no? Focal segmentaria también 5, 7, 8 gramos. Oye, y la membranosa puede llegar a 15, a 20, a 30 gramos fácilmente, o sea, unas proteinurias severísimas, ¿no? Es el que pierde más proteínas, de tal manera entonces, estos pacientes muchas veces se hinchan como un globo, tanto se hinchan como un globo, no solamente la pierna, el muslo, la barriga, la región dorsal, pectoral, se hinchan así tremendamente. Cuando se desinflan, o sea, es cuando se deshinchan, dejan hasta huellas, cicatrices. ¿Han visto las cicatrices que deja la distensión abdominal por embarazo en las mujeres? Igualito les puede dejar en el muslo, en la región glútea, no sé, en estos pacientes se hinchan tremendamente. Entonces ya tienen ya una pregunta bastante bien contestada, ¿no? ¿No? ¿Cuál de las glomerulopatías cursa con síndrome nefrótico severísimos? Así los voy a poner, ¿eh? Entonces voy de cambio mínimo, focal segmentaria, membrana proliferativa, focal. Ustedes van a decir, la membranosa, doctor. Y lo más que ha visto mi profesor, así van a decir, ¿no? El doctor Nieto, ¿cuánto ha perdido por día? Dice, ha visto, lo más que ha visto, 46 gramos de proteinuria en 24 horas. 46 gramos. Es una barbaridad. Y dice mi doctor, que me enseña en nefrología, se preguntaba, decía, este profesor de San Marcos, porque era un profesor de San Marcos, no sé, de ingeniería, creo, ¿de dónde saca proteínas ya para botar por el riñón? Ese riñón es una coladera y así filosofaba en el hospital donde hice mi especialidad, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces es el que pierde más cantidad de proteínas. ¿Ya? ¿Ya está asegurada la pregunta, la respuesta? Sí, ¿no es cierto? Muy bien, claro. Se están ganándose preguntas ya hechas, ¿no? Eso es lo que pasa entonces. Pero no siempre, pues, más de doctor, me ha dicho usted que va a ser 13 gramos, 18 gramos. Sí, puede ser 5, 10 gramos, no sé, ¿no? Pero puede empezar presentando proteínas bien suavecitas. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Ahora, la tasa de filtración, o sea, estamos hablando de qué, de la función renal, ¿sí o no? ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cuál es el marcador de la función renal? La creatinina, ¿no? La función renal de estos pacientes pueden demorar en elevarse. Años pueden estar hinchados como un globo, pero la función renal, doctor, se mantiene, ¿no? Qué terrible. O sea, desde 8 años, 14 años, 18 años están los pacientes hinchados, perdiendo proteínas por aquí, por allá. Y su creatinina levemente elevada. O sea, su insuficiencia renal es el que demora más. Entonces, ya tengo otra pregunta, doctor. Sí, ya tienes ya. ¿Cuál es la glomerulopatía que demora mucho más tiempo en llegar a diálisis, pacientes? Ya tienes ya. Ya está. Tienes dos preguntas ya. Es el que demora más. Estos pacientes demoran años, 10, 15 años en llegar a diálisis. ¿Ya? Esta nefropatía puede ser una enfermedad renal primaria de origen desconocido, puede ser asociada a otras enfermedades, como ya lo estamos diciendo en todas, ¿no? A ver, ¿qué enfermedades, doctor, puede producir una glomerulopatía membranosa? Fíjense, tenemos enfermedades como las infecciosas, desde enfermedades virales, bacterianas, parasitarias, hongos. Mire, las hepatitis B, C pueden producir una membranosa. Fíjense, ¿eh? La malaria. Oye, la malaria, ¿el paludismo? Sí, pero tiene que ser por la variedad falciparum. ¿Se acuerdan ustedes los tipos, las variables que existen en paludismo? Hay el falciparum, la vivac, ¿se acuerdan? La más frecuente. Malariae, ¿se acuerdan? Muy bien. El ovale, uy, caramba, qué trones, ¿eh?
chicos, ¿se acuerdan? Todo. Pero de esas 4, el falciparum es el que va a producir glomerulopatía membranosa. O sea, doctor, si yo me voy a trabajar a la selva y por ahí hay una endemia de paludismo por falciparum y tengo un paciente que empieza a hincharse, ¿tengo que pensar en paludismo? Sí, tienes todo el derecho de pensar, ¿no? Pero si me dicen, doctorita Gabriela, tuve a los 14 años paludismo, y dice que ha sido por falciparum, y ahora tengo 42 años. ¿Será la causa? No, ya no. Tiene que ser una enfermedad activa el que va a producir esa enfermedad. Muy bien. Ahora también pueden ser producidas por cáncer, tumores sólidos, malignos, linfomas de Hodgkin, no Hodgkin. Cuidado, ¿no? Estamos diciendo que son personas mayores, ¿no es cierto?, los que tienen esta enfermedad. Muchos de los pacientes, a ver si cito, a ver, delegada, me vas a decir que has entendido, ¿ya? Muchos pacientes adultos mayores, mujeres o varones, ¿no?, pueden manifestar su cáncer oculto, que todavía no está diagnosticado cáncer, produciendo síndrome nefrótico. Es un 25%. Es decir, yo, un paciente que está hinchándose, hoy 65 años, wow, se está hinchando, tiene proteinuria. Señor, ¿le han diagnosticado de cáncer? No. Cuidado que tenga cáncer oculto, ¿no? Cuidado. Y a la cabeza los cánceres de colon, cánceres del aparato respiratorio. En mujeres, cáncer de mama, cuidado. O sea, doctor, yo a un cáncer oculto que no está diagnosticado solamente si tiene síndrome nefrótico, ¿puedo mal pensar? Sí. ¿Qué has entendido, delegado? Ya se durmió la delegada, ¿ves? Doctor, es que tengo que volver a la pantalla porque estoy presentando. Pero, ¿me has escuchado lo que he dicho? Sí, sí, doctor. ¿Qué has entendido? Que muchos de los pacientes que en este caso cursan con un síndrome nefrótico podrían tener una patología maligna oculta. Entonces, en esos pacientes, al menos si son mayores de edad, tenemos que hacer un descarte de alguna patología maligna, ¿no? En este caso, cáncer. Oculto, ¿no? Señora, ¿usted le han diagnosticado de cáncer? No. ¿Cómo va a hablar de esas cosas, doctora? Pero dentro de ti vas a decir, no, yo, Gabriela, voy a pensar. ¿Se está hinchando? Sí, hace ya 4 meses, 6 meses. ¿Ha estado bajando de peso? Sí, pero por mi hinchazón no, pues, más bien creo que ha aumentado peso, ¿no? Pero le duele la barriga, sí, a veces. Hizo deposición con sangre, una vez creo hice, pero me duele la barriga, doctorita Gabriela. Hoy no será que tenga un cáncer oculto y lo vamos a descubrir justamente, y este señor está presentando síndrome nefrótico por glomerulopatía membranosa, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Como se presenta en personas mayores, obligatoriamente tenemos que pensar en neoplasias, ¿ya? También el lupus, el lupus, eritematosis, ¿en qué no está? Eso está preguntándose Daniela, ¿no? Te estás preguntando, ¿no? ¿En qué no está? Está en todas. Cambios mínimos, mesangial, focal segmental, membranos, también puede presentar, ¿no?, una glomerulopatía membranosa, el lupus. Enfermedad sistémica, siguiente. Bueno, ¿qué pasó? Ya. También aquellos pacientes con exposición a sustancias medicamentosas o sustancias tóxicas, ¿no? Como, por ejemplo, a ver, en medicamentos, ¿qué medicamentos podemos pensar? Tenemos las sales de oro, ¿ya? La D-penicilamina, que se utilizan pues en pacientes artríticos, ¿no? Esas pueden causar glomerulopatía membranosa. El mercurio, ojo, el litio, el plomo, pueden producir glomerulopatía membranosa, ¿no? Cuidado, estas pacientes que vienen de zonas mineras, que están manipulando estas sustancias tóxicas y vienen hinchados, presentando síndrome nefrótico, cuidado, hay que pensar en esto, ¿no?
Como verán, entonces, hay un sinnúmero de enfermedades que pueden producir glomerulopatía membranosa, infecciosas, causas sistémicas, causas tóxicas, medicamentosas, neoplasias, fíjense, ¿no? Bueno, en fin, este trastorno ocurre en 2 casos por cada 10.000 personas, ¿no? Puede presentarse a cualquier edad, pero es más común después de los 40 años, ¿eh? ¿Pueden tener una membranosa en un niño? Sí, pueden tener. Pero mayoritariamente vamos a tener en personas mayores de 40 años. Siguiente. Acá tenemos las características anatomopatológicas, como les dije, siempre evaluar toda biopsia renal, ¿no? Con los 3 tipos de microscopios. Acá está, microscopía óptica, inmunofluorescencia, la microscopía electrónica, ¿no? La microscopía óptica básicamente se va a caracterizar por estos engrosamientos de la membrana basal. La inmunofluorescencia, ya lo hemos dicho, puede haber depósito de inmunoglobulina C3, pero fundamentalmente es la IgG y C3. IgG y C3, estoy repitiendo varias veces. En la focal segmentaria hemos dicho IgM-C3. Repito, pregunta examen. En focal segmentaria IgM y C3 se deposita. En cambio, en la membranosa se deposita IgG y C3. ¿Puede haber otros depósitos? Sí, como está acá, pero básicamente y característicamente. En la microscopía electrónica vamos a encontrar una membrana basal que presenta una vertiente externa. En el subepitelio, depósitos redondeados de densidad elevada, dispuestos en intervalos más o menos regulares. Se observan proyecciones de la membrana basal que se corresponden con las espículas argirófilas, ¿no? Observadas a microscopía electrónica. Siguiente. Ok, entonces, de acuerdo a esto, nosotros podemos clasificar desde el punto de vista anatomopatológico a la membranosa hasta en 4 etapas. La primera etapa, hay pocos cambios observables a la microscopía óptica con depósitos de electrodensos de pequeño a mediano tamaño, ¿no? Etapa 2, presencia de numerosos depósitos de tamaño más grandes, ¿no? Con la formación de proyecciones subepiteliales. En la etapa 3, el material extracelular rodea los depósitos incorporados en la membrana basal. Y en la etapa 4, la pared capilar engrosada con áreas de rarefacción como queso suizo. Así más o menos se ve, ¿no? Con áreas parecidas a perforaciones. Entonces, el anatomopatólogo nos va a decir en qué etapa está, ¿no? Cuando nos hace biopsia renal. Siguiente. ¿Qué es lo que presenta en estos pacientes? Fíjense, puede haber edema en cualquier parte del cuerpo y que puede generalizarse y puede llegar a nasar, que es lo que les decía. Tanta proteína se pierde, el paciente puede hacer edemas bien severos con nasar. Orinas con espuma, aumento del peso involuntario, obviamente, pues si el paciente empieza a retener líquido, el apetito está disminuido, la misión excesiva durante la noche y puede haber hipertensión arterial también. Siguiente. ¿No? En el laboratorio hay proteinuria masiva más de 3.5 gramos por kilo en 24 horas, pudiendo ser muy masiva, ya les he comentado, ¿no? La selectividad de la proteína es moderada, no como los cambios, que es altamente selectivo. Es importante eso. Se llama proteinuria selectiva cuando la albuminuria es más del 86%. La hematuria microscópica puede presentarse y los complementos séricos están normales. Siguiente. El tratamiento es con corticoides. Como verán, mira, todas las glomerulopatías siempre se empieza con corticoides, ¿no? En este caso, los esteroides pueden ir de 1.2 a 2 miligramos por kilo de peso, ¿no? Diario hasta por 6 meses. Al que tiene mayor respuesta a esteroides son los pacientes de reciente diagnóstico, pacientes con creatinina, o sea, que la función renal esté normal, las proteinurias sean menos severos, y personas mayores de 50 años son los que responden mejor al tratamiento. La ciclosporina también se puede dar 3 miligramos por kilo, monitoreado, ¿no? Y el uso de citotóxicos también se puede dar, y el esquema de Ponticelli, donde se alternan corticoides y ciclofosfamida, por 6 meses es el que tiene mayor uso, ¿no? Ponticelli dice que debemos dar 6 meses de tratamiento. El primer mes
el tercero y el quinto damos corticoides. Y el segundo, cuarto y sexto mes damos ciclofosfamida. Se alternan mes a mes. ¿Ya? Eso es lo que seguramente a algún grupo, algunos chicos han visto, algún paciente. ¿Qué estamos dando? ¿Cómo estamos tratando? Cuando se le pregunta al residente, dice, estamos con el esquema de Ponticelli, doctor. Está en el segundo mes, está en el tercer mes. Siguiente. Bien. Vamos a pasar entonces ahora a la glomerulonefritis. Esto sí es itis membrano proliferativa. Es exactamente la afectación anterior, o sea, donde se afecta la membrana basal, pero además sí, acá sí hay proliferación tremendamente, ¿no? En el capilar, tanto en el endotelio como el epitelio, en el mesangio, tremendamente. Entonces acá sí la enfermedad con todas sus letras grandes debe llamarse glomerulonefritis membrano proliferativa. Se caracteriza por asociar una proliferación de las células del mesangio y un engrosamiento de las paredes capilares, ¿no? También se llama glomerulonefritis mesangio capilar, glomerulonefritis lobular o glomerulonefritis crónica hipocomplementémica. Fíjense, desde el saque nos está diciendo hipo es disminución, complemento. En esta enfermedad hay un buen porcentaje de pacientes que tienen consumo de complemento, con lo cual entonces si hacemos dosaje de complemento va a estar bajo. Siguiente. Entonces, esa es una afección poco frecuente cuya incidencia ha disminuido en los países desarrollados en las 2 últimas décadas, ¿no? Debido probablemente a un descenso de ciertas infecciones, pareciera que están muy asociadas a infecciones, sobre todo respiratorias, ¿no? Y como en los países como nuestro, las afecciones respiratorias e infecciosas es bien frecuente, ¿no? Entonces pareciera que se asocia a eso. Como hemos dicho, no tenemos exactamente definido las causas de estas glomerulopatías. Las glomerulonefritis membrano proliferativas se van a clasificar hasta en 3 tipos. El tipo 1, cuando los depósitos que ingresan las paredes capilares son subendoteliales. El tipo 2 es cuando se localiza en la propia lámina densa de la membrana basal. Y el tipo 3, que se asocia a depósitos subepiteliales, ¿no? Y espículas, análogos a los observados a la nefropatía membranosa. Entonces, estas se clasifican desde el punto de vista de la AP anatomopatológica en 3 tipos. La membrana, ¿se acuerdan? Habían 4 etapas, ¿no? Muy bien, siguiente. Entonces, repito, esta es una afectación, además de afectar la membrana basal, también hay proliferación, hay afectación del endotelio, el epitelio, el mesangio. Está claro, creo, ¿no? Yo me imagino, me están entendiendo, me imagino nomás, ¿no? Me imagino nomás, si no ya hubieran parado y decir, doctor, repítame, por favor, no estoy entendiendo. Repito, es una afectación de la membrana basal y del capilar y del mesangio. Como las otras enfermedades también son producidas por otras causas, mira el lupus, ¿dónde no está el lupus? En la aridez de todo, ¿no? La gente está en todas. Tenemos la crioglobulinemia mixta, el síndrome de Sjögren, ¿ya? El síndrome de Sjögren es el resequedad de las glándulas salivales, lacrimales, ¿no? Que van con glomerulopatías, ¿no? La endocarditis bacteriana, ustedes ahora que están haciendo cardiología, yo me imagino, tienen un capítulo de endocarditis. Mira, una endocarditis bacteriana puede producir una glomerulopatía membrano proliferativa. Cuidado entonces si este paciente está con endocarditis y esté presentando proteinuria y hematuria, ¿no? Enfermedades crónicas asociadas a abscesos viscerales, las lipodistrofias parciales, las nefritis de las derivaciones ventrículo-peritoneal que hacen los neurólogos, neurocirujanos, malarias crónicas, esquistosomiasis, las drepanocitosis, las hepatitis crónicas por virus B y C, la cirrosis hepática por déficit de alfa-1 antitrypsina. Fíjense, enfermedades que pueden producir membrana proliferativa. En cuanto a la etiología y la patogenia, una de las características más relevantes de esta enfermedad es el hallazgo de la hipocomplementemia. Los niveles de C3 son muy bajos, ¿ya? Esa es una característica fundamental.
¿ya? En un porcentaje elevado de pacientes se demuestra en el suero un autoanticuerpo denominado C3, el nephritic factor, ¿ya? Capaz de activar el complemento por la vía alternativa. Esa es una de las explicaciones las cuales va a darse en esta enfermedad siguiente. Algunos datos sugieren que el tipo 1 representa una enfermedad renal por complejos inmunes. Los depósitos glomerulares contienen C3 e inmunoglobulinas. Aunque los antígenos implicados son en general desconocidos, se ha sugerido una posible origen infeccioso, ¿no? Esa es una teoría. Hay disminución de los complementos iniciales C1Q, C4, C2 del complemento, lo que sugiere una activación por la vía alterna. Siguiente. La patogenia del tipo 2 es menos conocida. Se ha sugerido que se trata de una alteración en la biosíntesis o degradación de las membranas basales del riñón, seguidas del depósito C3. Los componentes iniciales C1Q, C4, C2 del complemento son normales. Sugiere entonces una activación por la vía alternativa. Siguiente. Entonces son, digamos, mecanismos por los cuales se explica cómo se da el daño a esta enfermedad. Igualmente, entonces, fíjense, desde el punto de vista de la AP, anatomopatología, fíjense en el tipo 1, ¿no? En el tipo 1, hay hipercelularidad, la microscopía óptica, hay engrosamiento difuso del capilar, la microscopía electrónica, interposición mesangial hacia la zona subepitelial con depósitos inmunocomplejos, a la inmunofluorescencia hay depósitos, pero no hay nada característico, ¿eh? Eso les voy diciendo claramente. Solamente lo característico es focal, segmentaria y membranosa. En membrana no. Siguiente. Siguiente. Igualmente, ¿no? En el tipo 2, las características están descritas acá. Siguiente. En el tipo 3 es la mesangio capilar mixta, en el cual en realidad es una variante del tipo 1, cambios de la pared capilar similares a los de la membranosa. La inmunofluorescencia muestra depósitos granulares C3, IgM, sobre todo en la pared capilar, pero no es nada característico, puede haber depósitos. En el tipo 4 es una mesangio capilar, pero de tipo focal, ¿ya? El tipo focal. Siguiente. Ya acá está un poco más descrita, fíjense, ¿no? La microscopía óptica, ¿no? Inclusive hace una comparación entre una patológica y una normal. Fíjense, en la segunda lámina, la normal, mire, la patológica, una inflamación tremenda del glomérulo, ¿no? De todo la pared del capilar y del mesangio, por eso se ve así oscura, ¿no? Siguiente. A la electrónica igualmente, lo que ya hemos descrito. Siguiente. A la inmunofluorescencia igualmente, ¿no? Pero nada característico, pues repito. Siguiente. En cuanto a la clínica y laboratorio de esta enfermedad, de la glomerulonefritis membrana proliferativa, se observa en todos, se puede presentar a cualquier edad y en cualquier sexo, sea varón o mujer, pero mayoritariamente se encuentra en gente joven, entre los 8 a 16 años, y casi siempre antes de los 30 años, y más en mujeres, ¿ya? Antes de los 30 años. El tipo 1 es 2 veces más frecuente que el tipo 2 y algo más frecuente en las mujeres. La sintomatología clínica es prácticamente idéntica en ambos tipos. En más del 50% de los casos la enfermedad se manifiesta por un síndrome nefrótico, pero también puede manifestarse con síndrome nefrítico. Hay casuísticas en las cuales te dicen que tiene más síndrome nefrítico, ¿no? Pero yo diría 50-50, ¿no? O sea, siempre decimos, ¿cómo se manifiesta? A ver, delegada,
la glomerulonefritis membrano proliferativa, va a decir, bueno, indistintamente puede haber nefrótico, nefrítico, ¿no? 50-50. En esta serie en la cual estamos describiendo, más hay síndrome nefrótico, ¿no? ¿Ya? Puede haber proteinurias moderadas, como los otros tipos, ¿no? Siguiente. En un 25% de los casos, sobre todo en los niños, la enfermedad comienza con un síndrome nefrítico, fíjense, agudo, y precedido por una infección, a veces faringitis, amigdalitis. No obstante, en estos casos de comienzo agudo, la proteinuria persiste y pronto suele aparecer un síndrome nefrótico. La presión arterial y la función renal son anormales en casi la mitad de los pacientes, ¿eh? Eso hay que tener bastante claro, ¿eh? ¿No? La función renal ya puede estar bien afectada. Se ha señalado el hallazgo frecuente de anemia normocítica desproporcionada al grado de insuficiencia renal. Cuanto más severa es la insuficiencia renal, la anemia va apareciendo cada vez más, ¿no? Pero en esta enfermedad muy tempranamente aparece la anemia. Siguiente. En la de tipo 1, los niveles séricos de C3 están descendidos en el 70 a 80% de los casos y existe a menudo una disminución adicional C1Q, C4, C2. Mira, en el tipo 1 es 70 a 80%. El nefritis factor, o el factor nefrítico, es positivo en el 10 a 20% de los pacientes. El tipo 2 de la membrana proliferativa se demuestra una disminución del C3 sérico en más del 90%, fíjense, más del 90%. O sea, en ambos tipos, cual sea, más del 80% están descendiendo. Por eso también se llama, ¿cómo se llama también esta enfermedad? Glomerulonefritis hipocomplementémica, porque hay un consumo y una disminución. Siguiente. Entonces, en cuanto a la evolución y tratamiento de esta enfermedad, tiene que dar un curso lento pero inexorable a la insuficiencia renal. Ese es el problema. Las respuestas son muy pobres a los tratamientos, ¿no? Inexorablemente sí o sí va a irse a la insuficiencia renal. Las remisiones espontáneas son muy poco frecuentes. O sea que de pronto se curan solos. El pronóstico es peor en los pacientes con un síndrome nefrótico persistente que en aquellos con proteinuras moderadas y hematuria. El curso de tipo 1 es algo más favorable que el tipo 2, o sea, el tipo 2 es más agresivo. Siguiente. Entonces, en conjunto, el 60-65% de los casos precisa diálisis a los 10 años del diagnóstico, ¿eh? Fíjense. Ningún tratamiento ha demostrado ser capaz de modificar o tratar al 100%. Se ha sugerido el empleo de glucocorticoides a bajas dosis asociadas al dipiridomator y ácido acetilsalicílico para retardar el deterioro renal, ¿no? Las recidivas después de trasplante renal es poco frecuente. En el tipo 1 es 30%. Mira, en el caso 2 es bárbaro, 90%. O sea, tú le trasplantarías a un paciente que tiene glomerulonefritis tipo 2 con su hermana, su mamá, su papá que le dé riñón, no. ¿Por qué? Porque la recidiva va a ser tremendamente, ¿no? 90%, imagínense, no, pues. Prefiero trasplantarlo con donante cadavérico, ya, ¿no? Entonces, para eso nos sirve también. Siguiente. Muy bien. Entonces, con esto terminamos las glomerulopatías primarias, ¿ya? Las glomerulonefritis rápidamente progresivas, es el tipo 6. Haciendo un recuento, hemos hablado de glomerulopatías con cambios mínimos, las glomerulonefritis mesangiales, hemos hablado de la glomerulosclerosis focal segmentaria, la glomerulopatía membranosa, acabamos de hablar de la glomerulonefritis membrano proliferativa. Y finalmente vamos a hablar como sexta entidad nosológica, anatomopatológica, de las glomerulopatías que muchos alumnos residentes nefrólogos no les gusta mucho porque es fofo, es una cosa, wow, no me gusta, de verdad, no me gusta, así hablan los residentes que vienen a rotar, ¿no? No me gusta, es glomerulopatías que será focal segmentaria, membranosa, pero
La delgada especie es cuestión de entender nomás, ¿no? Sencillo, ¿no? La glomerulonefritis rápidamente, ¿por qué se llama así? Porque es una enfermedad rápida, que en semanas o meses ya está en diálisis. Esta es la excepción. ¿Se dan cuenta? Por eso también, fíjense abajo, ¿cómo se llama? Glomerulonefritis subaguda, porque en semanas o meses ya está en diálisis. Glomerulonefritis extracapilar, extra, o sea, fuera del capilar, ¿no? La capa epitelial, la capa externa del capilar se afecta. ¿Y qué va a formar? Semilunas. Por eso también se llama glomerulonefritis extracapilar con formación de semilunas, o glomerulopatía con formación de semilunas. Esta es una enfermedad agresiva. Agresiva. Si no se muere el paciente, rapidísimo se lo lleva a diálisis al paciente. Semanas o meses. ¿Han entendido? Sí han entendido perfectamente ustedes. ¿Ya? Siguiente. Entonces, la proliferación intracapilar de semilunas suele ser extensas y afectar más del 50% de los glomérulos. El pronóstico suele ser desfavorable, bien feíto. Es una enfermedad muy agresiva, catastrófica. Desde el punto de vista etiológico, esta enfermedad puede presentarse como una enfermedad renal primaria de origen desconocido, o sea, idiopático, y también puede ser presentado por una enfermedad secundaria. ¿Ya? Desde el punto de vista patogénico, esta enfermedad es el resultado de mecanismos muy diversos, ¿no? Siguiente. A partir del examen con inmunofluorescencia, en las biopsias renales se ha identificado 3 mecanismos básicos de producción de esta enfermedad. Fíjense, las glomerulonefritis rápidamente producidas por anticuerpos antimembrana basal. O sea, se forman anticuerpos contra la membrana basal, con depósitos lineales de IgG y C3 de ubicación capilar. Se observa el síndrome de Guth-Pasteur, por ejemplo. El síndrome de Guth-Pasteur es una enfermedad que justamente estamos diciendo que es producida por anticuerpos contra la membrana basal. Eso exactamente pasa en los pulmones. Entonces, los pacientes van a ir con hemoptisis, con sangrado capilares de los vasos sanguíneos, tanto del pulmón como del riñón, ¿no? Entonces, la presentación es muy rara, ¿no? Un casito por cada 1.000.000 de habitantes, o sea, por año, ¿no? Es un caso. Cusco región tiene 1.300.000, más o menos deberíamos tener un caso a 2 casos por año, ¿no? Estaremos diagnosticando, tal vez se nos pasa, ¿no? Este es un mecanismo. El otro mecanismo es por inmunocomplexo con depósitos granulosos de inmunoglobulinas, ¿no? IgG, IgM, IgA, C3 difusos y de ubicación capilar en el sangre. Y el tercero es con inmunofluorescencia negativa o pause inmune también se llama. ¿Ya? Siguiente. Esos son los mecanismos entonces por los cuales puede producir las glomerulonefritis rápidamente progresiva, llamado también glomerulopatías con formación de semilunas, llamado también glomerulonefritis subaguda, llamado también glomerulopatía extracapilar, ¿no? Y todo eso la delegada les va a explicar por qué se llama extracapilar, por qué se llama con formación de semilunas, por qué se llama glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y les va a decir rápidamente porque es rápido, se lo lleva el riñón, se lo lleva cuando dice es que se deteriora rápidamente la función renal. Mira, acá tienes una clasificación bien amplia, bien digamos, bien descrita, de todas las causas que producen rápidamente progresiva. Tenemos el primer grupo, las GNRP, glomerulonefritis rápidamente progresiva, por anticuerpos antimembrana basal. Acá tenemos el idiopático tipo 1 y el síndrome de Guth-Pasteur. En el segundo grupo tenemos por inmunocomplejo, tenemos el idiopático tipo 2 y tenemos también poses infecciosas como la pose estreptocócica. Eso vamos a recordarles cuando hablemos de glomerulonefritis pose estreptocócica, puede también producir rápidamente progresiva, ¿no? Endocarditis bacteriana, fíjense, infecciones de las derivaciones ventrículo-peritoneales, sepsis visceral, causas sistémicas, ¿no? Por inmunocomplejo tenemos el lupus, púrpura Schönle, crioglobulinemia, mixta, etc. Sobreañadía otras enfermedades como las glomerulonefritis mesangocapilares, nefropatías mesangiales por IgA, nefropatías membranosas. El otro grupo son por inmunonegativas, ¿no? Idiopática tipo 3 con ANCA positivo, glomerulonefritis de Wegener por la angitis microscópica.
Y nosotros tenemos idiopática tipo 4, tipo 1 con ANCA positivos y el tipo 5 que es el tipo 3 con ANCA negativos. ¿Se dan cuenta? Toda esta cantidad de enfermedades que pueden producir una enfermedad catastrófica que rápidamente puede dañar el riñón, ¿no? Que se llaman las glomerulonefritis rápidamente progresivas. Siguiente. Ahí está, miren, fíjense. A ver, ¿dónde estaría la semiluna? Delegado, tú que estás apuntando con tu flecha. ¿Dónde está la formación de semilunas? ¿No se me escucha? Hola. No, está delegado, se ha desconectado hoy día. Doctor, ¿se ve mi puntero? Sí estaba señalando. No, lo has apagado. A ver, ¿dónde está tu puntero? Ahí está. ¿Dónde está la semiluna? A ver, síguele a ver el borde. Ahí está, sí. Todo el borde puede del glomérulo está acá en esa parte. Ahí. Sí, ya. ¿Dónde está la semiluna? Ahí también. Por adentro también. Esa, sigue. Sigue. Adentro. ¿Dónde está? No. Esa. Sigue de ese borde. A ver. Sigue. Ya. Sigue, pues. Dale una vuelta. Ay, hoy día la delegada ahí no me entiende. No sé quién me puede decir dónde está la semiluna. Mira, esa semiluna lo está prácticamente constriñendo a los pobres capilares, mira. Así, lo está apretujando. Ese, ese blanquito, sigue. Mira, cómo al pobre capilar lo han apretujado. Entonces, cuando uno se da la vuelta, pareciera que está haciendo un círculo, ¿no? Es una semiluna. Y esa parte más roja son los capilares que están constriñidos. Lo están apabullando prácticamente, ¿no? Y toda esa parte externa, esa parte que está media blanca, así media raleada, esa es la semiluna, esa es una esclerosis. Y el borde externo, a ver, síguele, Gabriela, sigue. El borde externo es la cápsula de Bowman. ¿Dónde está la cápsula? Esa. Mira, y ustedes dirán, ¿y a dónde lo está constriñendo? ¿A dónde ya se ha ido? Los capilares han formado una extra, o sea, la parte externa, ¿no? Ha proliferado en forma semilunar. Todo el espacio de Bowman está ocupado. Es tremendo, ¿no? Por eso es de que a esos pobres capilares lo están ahogando, por eso al riñón rápidamente lo deterioran, ¿no? Por eso decimos que es una glomerulopatía con formación de semilunas o extracapulares, porque rápidamente se malora el riñón, los glomerulonefritis rápidamente progresivos. Siguiente. Muy bien, entonces hemos visto que hay varios tipos, ¿no? El tipo 1, mediada por anticuerpos antimembrana glomerular. Acá están describiendo, ¿no? A la biopsia, cuando hacemos biopsia a la microscopía óptica, a la inmunofluorescencia y a la microscopía electrónica, ¿no? Entonces, hay presencia de anticuerpos antimembrana basados en el tipo 1, ¿no? Circulantes, que dañan la membrana y además estos anticuerpos también pueden reaccionar con su antígeno similar en el pulmón, produciendo una alveolitis, ¿no? Con hemorragia pulmonar. Eso les decía, ¿no? Y el ejemplo típico es el síndrome de Gutt-Pasteur. Clínicamente es variable este tipo 1, desde hematuria microscópica hasta glomerulonefritis rápidamente con falla renal en 3 a 4 semanas, hemotisis, anemia, ocasional proteinuria y puede llegar a ser hipertensión arterial también, ¿no? Sin tratamiento, un 80% deriva insuficiencia renal terminal. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es el tipo 1. Siguiente. El tipo 2, mediada por complejos inmunes, el otro era por anticuerpos antimembrana, esta es mediada por complejos. La mayoría está asociada a enfermedades sistémicas, como el lupus eritematoso, púrpura anafilactoide, endocarditis, etcétera, ¿no? Entonces, estas, bueno, se van a caracterizar, como hemos dicho, ¿no? Porque hay varios subtipos a su vez en el tipo 2.
El tipo 1 pueden ser primarios o bien secundarios a infecciones, tumores, ¿no? Y el tipo 2 es una enfermedad autoinmune que se debe a IgG contra la convertasa del C3. Son mecanismos por los cuales generalmente se manifiesta como síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, y en algunos evolución menos favorable, en el cual la función renal se va a afectar, ¿no? Entonces, en esta enfermedad básicamente hay síndrome nefrótico, nefrítico y alteración de la función renal. Siguiente. Y en el tipo 3 es la pausa inmune que habíamos indicado, ¿no? De esta forma no hay depósitos de material inmune en el glomérulo. Por lo general tiene anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, las ANCA, indicando que forma parte de una vasculitis, ¿no? Ese es el tipo 3. Siguiente. Y acá tenemos la anatomía patológica nuevamente, ¿no? Fíjense cómo se caracteriza por la formación de semilunas. En la inmunofluorescencia está mucho más, ¿no? Creo que enfocado mejor, ¿no? Lo cierto es de que hay proliferación extracapilar, ¿no? Con ahogamiento de todo el ovillo capilar dentro del glomérulo. Siguiente. Entonces esa es la característica fundamental, ¿no? De esta enfermedad. Siguiente. Doctor, esa aparece como la última diapositiva de lo que me... Sí, no está ya el tratamiento. En cuanto al tratamiento, fíjense, como es una enfermedad agresiva, estas rápidamente progresivas, lo que tenemos que tratar es inmediatamente dar un tratamiento de rescate de la vida del paciente, rescate del riñón, si es que todavía se puede, ¿no? Entonces, en estos casos se da el pulso, sean causas primarias o secundarias. Así que digas, doctor, pero el que está produciendo es una endocarditis, doctor, el que está produciendo es el lupus, o está producido por una glomerulonefritis post-receptor. Cualquier sea la causa, tienes que meterle dinamita. Y meter dinamita significa dar pulsos de inmunosupresores, tremendamente así, ¿no? ¿Qué pulsos damos, ¿no? Con metilprednisolona de 1 gramo por 3 días, y el cuarto día rematamos con ciclofosfamida, ¿no? Muchas veces este tratamiento digamos, de rescate, ¿no? Podríamos continuar con inmunosupresores tipo prednisona, corticoides, de acuerdo a la evaluación también de los casos, podríamos plantear la plasmaferia, o digo, el recambio plasmático, ¿no? Gatito, fíjate. Gatito. A ver. Ahora el audio, a ver, no sé qué. Les decía, entonces podemos utilizar los recambios plasmáticos, ¿no? Para poder limpiar o eliminar los anticuerpos que están produciendo de estas enfermedades que son muy agresivas, ¿no? O sea, como el lupus, mira, han visto que pueden producir cambios mínimos, mesangial, focal segmentaria, pero también puede producir una rápidamente progresiva, o sea, puede también producir una enfermedad catastrófica, ¿no? Muy, muy severa. Muy bien, entonces con esto hemos acabado todo lo que es las glomerulopatías primarias, haciendo hincapié que son 6 tipos, algunos son más inflamatorios que otras, ¿no? Casi todas llevan a la insuficiencia renal crónica, excepto de cambios mínimos. Generalmente el tiempo que van a ir a diálisis, si es que todavía los pacientes no sobreviven, va a ir entre 3, 10 años, 15 años. El que dura más hemos dicho que es la membranosa, ¿no? Entonces van entre 3, 10, 15, 20 años, ¿no? El que sí va muy rápidamente, en semanas o meses, es la última que hemos hablado, ¿no? Las rápidamente progresivas. Otra situación que tenemos que resaltar es de que estas enfermedades pueden ser producidas también por otras enfermedades secundarias, ¿no? Hemos visto, hasta el SIDA puede producir una focal segmentaria, un reflujo vésico-ureteral, eso van a estudiar en urología, ¿no? Pacientes que la vejiga está para almacenar la orina, ¿no? No para que regrese
la orina al riñón, ¿no? Entonces, hay patologías de reflujo, eso puede producir una focal segmentaria. Mira, un medicamento puede producir una membranosa, un cáncer puede producir una membranosa, bueno, en fin, causas secundarias pueden ser. Pero nos hemos abocado más a hablar de las glomerulopatías primarias, ¿no? Entonces es cuestión, creo que de poder definir, concentrarse un poquito la denominación de cada uno de ellos y empezar a desglosar las características epidemiológicas, en quién se presenta más, cómo se presentan, cómo se manifiestan. Y hemos dicho que puede manifestarse por una hematuria, proteinuria, un síndrome nefrótico, nefrítico, o por la alteración de la función renal, ¿no? Bueno, en fin, es todo un conglomerado, pero espero que ustedes hayan tenido las bases fundamentales, lo mínimo por lo menos, para poder interpretar cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de las glomerulopatías. Muy bien, entonces lo que nos quedaría solamente para esta parte es hablar de las nefropatías o glomerulopatías secundarias. Y en las secundarias vamos a hablar de tres entidades: la glomerulonefritis postreptocócica, la nefropatía lúpica y las nefropatías diabéticas. Esas tres entidades, y esa sería la segunda parte. Estaríamos dando ya examen, ¿ya? Muy bien, entonces estamos avanzando bien, no hay problema. Los felicito a los que están asistiendo. Inclusive hemos hecho prácticas normalmente, no hay feriado, que día de no sé quién, no sé. No hay nada de eso, ¿no? En medicina no existe para nosotros. En el calendario no existen feriados para un estudiante de medicina ni para los médicos, ¿no? Demostración, delante, tranquilo, hemos hecho nuestras prácticas, todo. ¿Listo? Muy bien, entonces con eso nos estamos despidiendo hasta el día lunes. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Buen fin de semana. Chao. Buenas tardes. Chao, chicos. Chao, chao.